Muy buen día para cada uno de ustedes, jóvenes y señoritas. Es un gusto saludarles nuevamente. Espero de que se encuentren muy bien. El día de hoy pues voy a explicar los cuatro pasos de Polya. En los ejercicios que se les dejó para entregar en esta semana, pues dice que debe de aplicar los cuatro pasos de Polya. Recordemos de que hemos visto varios temas y que siempre pues se resuelven con lo que son los cuatro pasos de Polya, ¿verdad? Por ejemplo, el primero que vimos de realizar un cuadro o una lista, ¿verdad? Ese también se realizaba con los cuatro pasos de Polya. Luego vimos de la estrategia de buscar un patrón, que también se resuelve con los pasos de Polya. Luego vimos en esta última semana lo que es prueba y error, que es otro tema que también se resuelve con los cuatro pasos de Polya. ¿Y cuáles son esos cuatro pasos de Polya? Bueno, estos cuatro pasos de Polya son, lo tenemos prácticamente en nuestra guía número 3, donde dice, primero, comprender el problema. ¿Qué es lo que debo de encontrar prácticamente? ¿Verdad? Entonces, primero, el primer paso es comprender el problema y encontrar qué es lo que debo encontrar. Número 2, formular un plan. Ya que una vez hemos formulado el plan, debemos de definir la estrategia que me va a ayudar a solucionar el problema. Número 3, lleve a cabo el plan. Es decir, de que una vez que ya formulamos el plan, pues lo echamos a andar o lo ejecutamos. Y el número 4 es revisar y comprobar. Básicamente esos son los cuatro pasos. Entonces, estos ejercicios que tenemos acá son de la resolución de la tarea número 3 del tema de buscar un patrón. Entonces, así como resolvimos estos ejercicios, así debemos de resolver también los que se dejó en la tarea anterior. Entonces, el primer ejercicio dice determinar la suma de los primeros 30 números impares. Determinar la suma de los primeros 30 números impares. Entonces, así como tenemos acá, dice el número 1 es un elemento impar. ¿Sí? Entonces, luego tenemos el 3, que es un número impar, que sería el segundo número. Luego tenemos el tercer número, que sería 5. Y luego el cuarto número, que es 7. Entonces, como dice que tenemos que sumar los números impares. Entonces, 3 más 1, 4. 1 más 3, 4 más 5, 9. 1 más 3, 4 más 5, 9. 9 más 7, 16. Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar? Pues, bueno, primero dice, según los cuatro pasos, el primer paso es comprender el problema. ¿Qué es el problema? Que tenemos que sumar los primeros 30 números impares. Número 2, formular un plan, que es lo que estamos haciendo ahorita. Número 3, número 2 dice definir un plan, definir la o las estrategias. Bueno, entonces acá, si nos damos cuenta, acá tenemos un número, acá tenemos 2, acá tenemos 3, aquí tenemos el 4, ¿verdad? 4 números, el 1, el 3, el 5 y el 7. Todos son impares. Y como tenemos que sumarlos, tenemos que sumar los primeros 30 números, entonces después del 7 seguiría el 9, después del 9 seguiría el 9, luego seguiría el 11, luego seguiría el 13 y así sucesivamente. Pero acá la estrategia está en que
tenemos que elevar, como dice acá, número de elementos elevado al cuadrado. En este caso, en el primero solo tenemos 1. 1 al cuadrado, 1. Luego acá tenemos dos elementos, dos números, el 1 y el 3. Entonces, dos números, 2 al cuadrado, 4. Luego tenemos tres números, 3 al cuadrado, 9. Luego tenemos cuatro números, 4 al cuadrado, 16. Entonces ahí vamos viendo de que el patrón se va dando. Entonces lo que tenemos que hacer es, como dice, determinar la suma de los primeros 30 números impares. Entonces 30 al cuadrado y nos va a dar 900. Ese sería prácticamente la suma de los primeros 30 números impares. Entonces, si se dan cuenta, pues si y luego la comprobación, ¿verdad? En la comprobación, pues tendríamos que sumar así como veníamos acá, hasta llegar al número 30. En este caso llevamos 1, 2, 3, 4. Después seguiría el 9, que sería 5. Luego seguiría el 11, que sería el 6. Y así sucesivamente, tener 30 números impares y luego sumarlos. Luego, el caso número 2. El caso número 2 dice, Carlos determinó que al invertir 2 quetzales obtenía una utilidad de 5. 3, al invertir 3 obtenía una utilidad de 10. Al invertir 4 obtenía una utilidad de 17. Al invertir 5 una utilidad de 26. ¿Qué utilidad obtiene Carlos si invierte 25? Bueno, entonces dice, si invertía 2 ganaba 5, si invertía 3 ganaba 10, si invertía 4 ganaba 17, si invertía 5 ganaba 26 y si invertía 25 pues ¿cuánto? Entonces, según el patrón que hemos encontrado, la inversión la tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, 2 elevado al cuadrado es 4, más 1, 5. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, más 1, 10. 4, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, más 1, 17. Entonces, como bien podemos observar acá, la estrategia que estamos utilizando es la inversión al cuadrado más 1. De esta forma determinamos entonces que si invierte 25 y le vamos al cuadrado, nos da 625. Más 1 nos da 626. Entonces ahí ya resolvimos lo que es el ejercicio número 2 a través de la determinación de un patrón, ¿verdad? Como dice que tienen que ser los 4 pasos. Primero, el primer paso, recuerden siempre que es comprender el problema, qué es lo que nos están pidiendo. En este caso, pues nos están pidiendo encontrar cuál sería la utilidad ganada si invertimos 25. Luego formulamos el plan, que es lo que tenemos acá. Estamos diciendo con los datos que nos dan, si invertimos 2 ganamos 5, si invertimos 3 ganamos 10, si invertimos 4 ganamos 17, si invertimos 5 ganamos 26. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta pues cuál es el patrón que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando la inversión al cuadrado y le estamos sumando 1 y nos damos cuenta que en cada uno sí coincide. Porque de lo contrario, si en el primero sí coincide, pero en el segundo no, eso quiere decir de que no está bien la estrategia que estamos utilizando. Pero en este caso nos damos cuenta que encaja perfectamente la estrategia, ¿verdad? La inversión al cuadrado más 1. Porque en este caso, por ejemplo, en el caso del 5, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Más 1 nos da 26. Entonces ahí estamos perfectamente. Luego viene el caso número 3 que dice, Carlos dice a un amigo, yo soy mayor que tú eres mayor que Enrique, Pedro y Juan son gemelos, Sofía es más joven que Juan, Pedro es más joven que Enrique, ¿cuál es el mayor? ¿verdad? Entonces a través de este
Lo que tenemos que determinar quién es el mayor de todos. Luego formular el plan, que fue lo que hicimos acá. Luego, en el paso número 3, llevar a cabo el plan, ¿verdad? Que lo ejecutamos ahí. Y luego comprobar, ¿verdad? Que en este caso, pues Carlos es el mayor de todos. Luego en el caso número 4. En el caso número 4 dice Sofía, perdón, caso número 4. Había 5 banderas a lo largo de la ruta de una pista de carreras. Una estaba al principio y otra estaba al final. Las banderas estaban a 35 metros de distancia. ¿Cuán larga era la ruta de la carrera? Bueno, entonces, acá está bastante sencillo, porque lo que nos está pidiendo determinar es qué largo tenía, en este caso, la ruta de la carrera, ¿verdad? Cada bandera dice que tenía 35 metros de distancia. Había una al inicio y una al final. Entonces, cuando iba a empezar la carrera, al inicio no había una bandera y esa ya contaba como número 1 y no habían salido a correr. Entonces, cuando empezó, cuando llevaba 0 kilómetros, ya había uno. Luego corrió, llegó a los 35 y ahí apareció la segunda bandera. Luego corrió otros 35 y apareció la tercera. Luego corrió otros 35 y apareció la cuarta bandera. Luego corrió otros 35 y apareció la quinta carrera. Perdón, la quinta bandera, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que recorrió fue 4 veces 35 metros, ¿verdad? Por eso es que lo tenemos acá. 35 por 1, 35. 35 por 2, 70. 35 por 3, 105. 35 por 4, 140, ¿verdad? Entonces recorrió 140 metros, ¿sí? Porque cuando inició, cuando estaba en 0, ya había una bandera. Luego cuando corrió los primeros 35, ya habían 2 banderas, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que ver y tener mucho cuidado, porque había una bandera al inicio, cuando todavía no había corrido nada. Entonces esa bandera también la tenemos que tomar en cuenta. Por eso es que nos sale 140. En el caso del ejercicio número 5, dice un comerciante aumentó sus ventas durante una semana. Cada día duplicó las ganancias del día anterior. Si el primer día se ganó 50, ¿cuánto ganó el sexto día? Entonces en el primer día ganó 50, dice. En el segundo día lo duplicó, ya llevaba 100. Entonces en el tercer día lo duplicó, entonces ganó 200. En el cuarto día lo duplicó, entonces ganó 400. En el quinto día lo duplicó, entonces llegó a 800. Y en el sexto día lo duplicó, entonces llegó a 1600. Entonces ahí no habría mayor inconveniente, ¿verdad?, para resolver ese ejercicio. Luego el número 6 dice: utilice el método de Gauss para determinar cada una de las sumas siguientes, ¿verdad? Tenemos 1 más 2 más 3, 150, dice. Utilice el método de Gauss para determinar cada una de las sumas siguientes. Es decir, tenemos que sumar desde el número 1 hasta el número 150. Tenemos que sumar en el inciso B del número 1 al 500 y el inciso C del número 1 al 1000. Entonces tenemos que determinar cuál es esa suma. Entonces, como vimos utilizando el método de Gauss, ¿verdad?, en un ejercicio anterior, ¿cómo lo tenemos que resolver? Bueno, lo tenemos que resolver a través de esta ecuación. Tenemos que al último número, que es 150 para el inciso A,
¿sí? Para el inciso A, el último número es 150, le tenemos que sumar 1, ¿verdad? Es decir, sumamos el primer número, que sería el número 1, y el último número, que es 150. Lo vamos a sumar. Y lo vamos a multiplicar por la cantidad de números, que son 150, lo dividimos dentro de 2 para determinar pues cuántos pares de números hay. Si son 150 números, ¿cuántos pares hay? Entonces lo dividimos dentro de 2 y ya nos queda 75. Entonces multiplicamos 75 por 151. Entonces ahí nos va a dar la sumatoria de 11.325. Si ustedes quieren hacer la comprobación, tienen que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 hasta llegar al número 150 y les tiene que dar 11.325. ¿Sí? Igual hacemos con el inciso B. El primer número es 1, el último número es 500, entonces lo sumamos y son 501. La cantidad de números, que son 500, le dividimos dentro de 2 para saber cuántos pares de números son. En este caso pues nos daría 250 y 250 por 501 nos va a dar 125.250. Ese sería entonces la sumatoria de 500 números, empezando con el 1 y terminamos con el 500. Igual se haría en el último caso del inciso C. El primer número es 1, el último número es 1000. Entonces sumamos 1000 más 1, 1001. Luego, como son 1000 números, lo dividimos dentro de 2 para saber cuántos pares de números y serían 500. 500 por 1001 nos va a dar 500.500. Luego el ejercicio número 7 dice, dado el siguiente patrón, 1 es igual a 1 al cubo. 3 más 5 es igual a 2 al cubo. 7 más 9 más 11 es igual a 3 al cubo. 15 más 15 más 17 más 19 es igual a 4 al cubo. Entonces en el ejercicio número 7 dice, verifique que se cumpla la igualdad. Al continuar el patrón, ¿cuál es la suma de la novena fila? Entonces aquí contamos las filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 filas. Entonces, como dice, 1 es igual a 1 al cubo. 3 más 5 es igual al cubo. 2 al cubo. Verifiquemos. 3 más 5 es igual a 8. 2 al cuadrado, 2 al cubo. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces, sí hay una igualdad. Luego, 7 más 9 más 11 es igual a 3 al cubo. Entonces, 7 más 9, 16. 16 más 11 sería 16 más 10, 26, 27. Y 3 al cubo, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Entonces sí se cumple la igualdad. Y acá tenemos que ver otro patrón. Porque, por ejemplo, acá empezamos con 1 al cubo. Con 1 es igual a 1 al cubo. Luego, 3 más 5 es igual a 2 al cubo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí vamos sumando los números impares, ¿sí? Entonces, el primer número impar es el 1. Luego tenemos el 3. Luego el 5, ¿sí? Luego el 7, 9, 11. Luego el 13. ¿Qué tenemos aquí entonces? Números impares. Y cada vez que vamos agregando una fila, empezamos con el número impar siguiente donde terminó. Aquí el primer número impar es el 1, terminó en el 1. Luego empezamos con el 3 y el 5. Terminamos en el 5, empezamos con el 7. Siempre es impar. Luego seguimos con el 9, 11. Terminamos ahí. Y luego empezamos con el siguiente número impar. Después del 11 sería 13, 15, 17, 19. Y luego en el siguiente 21, 23, 25. Entonces todos son números impares. Y cada vez que agregamos una fila, nos vamos agregando el número de
de elementos, como en este caso, por ejemplo, tenemos 5 al cubo. ¿Por qué? Porque es nuestra quinta fila. Y porque tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿sí? 5 números. Entonces, donde terminamos, empezamos con el número impar siguiente, le agregamos un número impar, que en este caso terminamos con el 55 para que sean 7 números. Y en el caso de la novena fila, entonces sería el 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, que suma 729, y 9 al cubo suma 729. Ahí está la comprobación de una vez. El caso número 8 dice, dado el siguiente patrón: 1 más 2 más 1 es igual a 4, y 2 por 2 es igual a 4. 1 más 2 más 3 más 2 más 1 es igual a 9, y 3 por 3 es igual a 9, y 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces dice, al continuar el patrón, ¿cuál es la suma de la octava fila? Entonces, acá en este caso, empezamos con el número, empezábamos con 1 más 2 más 1, ¿sí? 1 más 2 más 1. Luego, 1 más 2 más 3. 1 más 2 más 3 más 4, que sería la tercera fila. Bueno, entonces ahí, siguiendo ese mismo patrón, ahora veamos cómo están ordenados los números, ¿sí? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, del 1 al 6, y luego, digamos que aquí vamos en orden ascendente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego en orden descendente: 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, en este caso, la sumatoria de estos números es igual a 6 por 6, que es 36, que es igual a 6 al cuadrado. Luego, en la siguiente fila tenemos el 1, 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y luego regresamos: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es igual a 7 por 7, que es 49, que es igual a 7 al cuadrado. Entonces, como dice, ¿cuál es la suma de la octava fila? Entonces, este sería la quinta fila, ¿sí? Este sería la quinta fila. Luego este sería la sexta. Luego este sería la séptima. Y esta sería la octava. Entonces, como empezamos en la octava fila, entonces sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y luego regresamos: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hacemos esa sumatoria y nos da 81, que es igual a 9 por 9, 81, que es igual a 9 al cuadrado, que nos da también 81. Luego, en el ejercicio número 9, que dice: 3 amigos se ubican en fila. El primero dice 3, el segundo dice 6, el tercero dice 9. El primero dice 12, el siguiente contando de 3 en 3. José dice 27, Ana 75, Esteban 42. ¿Quién dice el 291? En el siguiente, sí, siguen contando el mismo orden. ¿Quién dice el 2406? Sí, sigue contando el mismo orden. Bueno, en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a ir contando de 3 en 3. Entonces, como bien dice acá en este caso vamos contando de 3 en 3. 3, 6, 9. Luego 12, 15, 18. Luego 21, 24, 27. Y como acá dice, José dice 27, Ana 75 y Esteban 42. José dijo el 27, Esteban dijo el 42 y Ana dijo el 75. Entonces, si nos damos cuenta, pues ahí estamos con los tres. Luego la pregunta dice, ¿quién dice el 291?
Acá una estrategia sencilla es que vamos a hacer lo siguiente. Como en este caso, ¿verdad? Vamos a tener los múltiplos de 3 en 3, ¿verdad? En este caso los múltiplos de 6 y en este caso los múltiplos de 9. Si dividimos 291 dentro de 3, nos va a dar un número entero. Eso significa de que en este caso, pues Ana es quien dijo el 291, porque si dividimos el 291 dentro de 6, no nos va a dar un número entero. Y si dividimos el 291 dentro de 9, tampoco nos da un número entero. Es como por decir, por ejemplo, si hubiéramos dicho, bueno, ¿quién dijo? Vamos a ver 80. ¿Quién dijo el 87? Digamos. Bueno, entonces hacemos 87 dividido 3 nos da 29. Entonces, como es un número entero, entonces lo diría Ana. Pero, por ejemplo, si hubiera dicho, ¿quién dijo el número 90? ¿Quién dijo el número 90? Bueno, 90 dividido 3, 90 dividido 6, 90 dividido 9. Bueno, entonces en este caso pues todas nos dan en número entero, pero en este caso, por ejemplo, nos dice quién dijo el 291. 291 dividido 3 nos da 97. 291 dividido 6, ahí no nos da. 291 dividido 9, entonces tampoco no nos da un número entero. Entonces, si lo dividimos dentro del 3, entonces sí. Por eso es que Ana dijo el 291. Luego dice, ¿quién dijo el número 2406? 2406 dividido 3 nos da 802. Entonces sí da un número par. Si lo dividimos dentro de 6, también nos da un número par, que es 401. En este caso, si lo dividimos dentro de 9, no nos da un número par. Entonces, ahí tendríamos que realizar pues todos los números, ¿verdad? Ir sumando de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, para poder determinar realmente pues quién fue el que dijo el número 2406, que en este caso pues yo lo hice en una hoja de Excel y me dio igual que Ana es la persona que había dicho el número 2406. Y luego en este caso, que es el ejercicio número 10, dice un arreglo de números en el triángulo de Pascal consiste en renglones de números, cada uno con una entrada más que el anterior. Los primeros 5 renglones se muestran a continuación. Dice determine el siguiente renglón. Entonces en este caso, acá hay un pequeño error y ahorita se los voy a explicar. Bueno, lo que consiste en el triángulo de Pascal es de que en cada triángulo nosotros tenemos que sacar una suma. Por ejemplo, en este caso, 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. Entonces sumamos estos dos que está en triángulo y nos da el 2. Luego en este caso, acá tenemos otro triángulo. Este con el 2. ¿Sí? Serían estos tres números, 1, 1, 2. Entonces sumamos 2 más 1, nos da el 3. Igual del lado izquierdo. Si sumamos estos dos, 2 más 1 nos da 3. Luego en la siguiente fila tenemos que sumar este triángulo. ¿Sí? 3 más 1, 4. Igual en este caso, 3 más 1, 4. Y luego tenemos este triángulo de en medio, que la suma de 3 más 3 nos dio 6. Luego en el siguiente triángulo, 4 más 1 nos da 5. De este otro lado, 4 más 1 nos da 5. Entonces en este caso tenemos este otro triángulo,
que sería 6 más 4, en este caso sería 10, ¿sí? Y no 8, en este 8 es 10. Igual en este caso, en este otro triángulo que es 6 más 4, 10. Entonces acá en lugar del 8 sería 10, porque eso es la sumatoria del triángulo, ¿verdad? 6 más 4, 10. Y acá igual, 6 más 4, 10. Entonces por favor ahí corregimos eso. Bueno, entonces eso sería todo, jóvenes, la explicación de los 4 pasos de Polya. Ustedes deben de encontrar la solución, ¿verdad? A los ejercicios que se les mandó. Igual pues estaremos viendo esos ejercicios el día sábado para cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias y que tengan un excelente día.